Tenemos un invitado de lujo para hablar de la educación y de la brecha entre el campo y la ciudad. Juan Luis Mejía es el saliente rector de la Universidad EAFIT de Medellín, un hombre que ha ocupado cargos de muchísimo valor en el campo de la cultura. Desde 1979, cuando fue nombrado director de la Biblioteca Pública Piloto de Medellín, Juan Luis Mejía no se ha separado un instante de la cultura y la educación en Colombia. Es más, fue ministro de Cultura en el gobierno de Andrés Pastrana. Juan David Laverde habló con él. La educación en Colombia pasa por un momento crítico por cuenta de la pandemia, pero ya venía arrastrando múltiples problemas por la desfinanciación universitaria, la brecha que existe entre la educación rural y urbana, los líos de cobertura, entre otro largo etcétera de problemas. ¿Cuál es su radiografía de la educación hoy en el país? Hay un gran problema sobre todo en las instituciones públicas. Yo creo que tenemos un atraso inmenso en infraestructura, porque las nuevas pedagogías exigen nuevos escenarios. Y sobre todo en lo rural, yo quedé alarmado en la última vez que escuché el déficit que hay, sobre todo en las escuelas rurales, pero no solamente problemas de aulas, sino problemas de agua potable. Entonces así no es posible tener para no hablar de la brecha digital. La brecha digital en el campo y sobre todo en esta pandemia se ha acentuado, porque incluso aquellas escuelas rurales que tienen conectividad, pero los hogares no tienen. Hablemos, ya que usted entró en materia de la educación rural, empecemos hablando de la educación rural. Hablamos de casi 2 millones de niños en Colombia y las estadísticas revelan que de cada 100 menores que ingresan a primaria, solo 5 culminan la educación básica. ¿Qué podemos hacer para garantizar la movilidad social de esos niños y el acceso a oportunidades de educación superior? Hombre, tratar de llevar las universidades al campo. Yo creo, y en eso pues coincido con el doctor Gilberto Echeverry, que decía que las universidades, las grandes universidades oficiales, que pues han sido una bendición para este país, pero también han sido un atractivo para que lo mejor de las capacidades humanas de las regiones se queden en las ciudades. Por tanto, yo creo que hay que hacer un esfuerzo inmenso, porque el joven rural o no tiene las opciones para venir a la ciudad y por eso el no futuro, entonces hay una deserción muy temprana, o tiene que entrar a trabajar muy rápido, un poco presionado por su familia para generar ingresos familiares. La pandemia nos ha enfrentado hoy al mundo de lo virtual y a la educación desde el computador. Sin embargo, buena parte de la educación también reside en la horizontalidad del aprendizaje colectivo, es decir, lo que ocurre con los compañeros en las mismas clases, lo que pasa en las aulas más allá de la clase magistral. ¿Qué repercusiones cree usted que va a tener para nuestros jóvenes estas complicaciones de la virtualidad en el futuro? La educación no es solamente ir al aula. Yo, por eso, en la universidad tenemos un lema que dice: educamos en el aula, pero formamos en el campus. Así es. Porque es que esas otras competencias, la competencia democrática, la competencia de la socialización, la conversación creativa entre generaciones, entre distintos grupos sociales, etcétera, eso se da en el campus. Un campo universitario es un campo donde se cultiva la inteligencia. De manera que pues nos estamos enfocando mucho hacia una capacitación muy rápida, pero la capacitación no es una educación integral. La educación integral implica eso, implica el trabajo colectivo, la creación colectiva de conocimiento. Es que eso del inventor despelucado en un laboratorio todo desordenado, eso es de las caricaturas. El conocimiento, y lo estamos viendo con las vacunas del COVID, son construcciones colectivas. Uno de los programas bandera para garantizar la educación de casi 8 millones de niños es el PAE. Sin embargo, los escándalos de corrupción alrededor de este programa se multiplican cada día. Cuando usted ve este tipo de casos donde se roban la plata pública para favorecer a unos particulares, ¿qué se le pasa por la cabeza? ¿Qué traduce un niño desnutrido en la educación pública colombiana? Hombre, rabia. Es que eso es lo que nos da rabia. Uno pone, por ejemplo, ciertos departamentos con los escándalos del PAE y
y compara las cifras de desnutrición infantil y de muerte infantil y dice, no hay derecho, hombre, no hay derecho, que es que no es solamente la desnutrición infantil, parte ya de que hay jóvenes o niños que en el partidor de la vida ya parten en desventaja, porque la desnutrición impide, sobre todo en los primeros 3 años, el desarrollo adecuado del cerebro, el desarrollo adecuado cognitivo. Entonces, esa plata que se robaron y que se roban en el PAE es plata que está poniendo a esos niños ya en desventaja frente a otros en el partidor de la vida. Eso no hay derecho, hombre. La plata que se pierde en educación y en salud, eso es imperdonable, hombre. Sí, rector, hablemos de los salarios de nuestros maestros y de sus condiciones laborales. ¿Considera usted que estamos muy por debajo de los países desarrollados en materia de sueldos de los profesores? ¿Eso cómo incide en la educación de sus alumnos? Yo creo que parte del problema es que la sociedad no valora lo suficiente el papel del maestro. No basta solamente los buenos salarios, sino un reconocimiento social. Eso lo vemos y es clarísimo. Lo primero que a uno le muestran cuando le muestran el modelo finlandés o los modelos bueno, el modelo neozelandés, por ejemplo, es ante todo el gran reconocimiento social del papel del maestro. Es que mira, las normales educaban o formaban a estos maestros antes como unos verdaderos líderes sociales. Es que el maestro, sobre todo el maestro rural, tiene un papel fundamental en la cohesión social, en la construcción de sociedad, en la construcción de democracia. De manera que no es solamente el salario, sino ante todo el reconocimiento social. Yo creo que nos falta mucho en Colombia de dignificar la labor del maestro.